capítulo 25, versículo 1. Que alguna cosa siempre mencionamos acerca del Evangelio del Reino. Vero estuvo predicando sobre el Evangelio del Reino. Voy a mencionar algo tan precioso que tiene mucha enseñanza. Y dice en Mateo capítulo 25, el versículo 1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. A ver, levante la mano. ¿Cuántos prudentes hay acá? Fariseos, hipócritas. ¿Cuántos insensatos hay? A ver, levante la mano los insensatos. Qué loco. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibidle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Una historia preciosa contada por el Señor y que tiene un montón de ingredientes tan distintos a los de nuestra era, porque en esta boda el que se está esperando es el novio. ¿Cómo estamos acostumbrados nosotros a esperar a quién? A la novia. Y está la novia que viene en el auto, está el novio esperando en el atrio, esperando la congregación, que venga la novia. Siempre va en una corriente casi opuesta al mundo. Y es acá las doncellas las que estaban esperando al novio. Y dice, eran 10 vírgenes y tenían un montón de virtudes. Eran vírgenes, no habían estado con varón. Ya, un logro tremendo. No habían estado con varón. Vírgenes, se habían guardado. No tenían pecado. Pero tenían poquito aceite en la lámpara. La lámpara que se utilizaba, yo la iba a mostrar, pero estábamos con... No era el día. La lámpara que se utilizaba en aquel entonces era muy sencilla, era una vasija de barro con un huequito donde iba un poquito de aceite, la mecha, y se la llevaba así en la mano.
era el aceite que cabía ahí, nada más. Hubo 5 que llevaban la lámpara con aceite, estaba encendida, estaban esperando, el novio llegará, en cualquier momento llegará, y el novio no venía, eran las 9, no vino, 9:30, 10:30, 11, 12, y el novio no venía, y cabecearon las 10 vírgenes, se durmieron. Pensaban que era inmediato, el aceite que tenían era... Y cuando alguien pegó el grito y dijo, ¡viene el novio! ¡Viene el novio! ¡Se ve de lejos que viene! Dennos del aceite, dame del aceite que tenés. 5 imprudentes, 5 prudentes, dame un poquito. No nos va a alcanzar. Anda a comprar, dale, date prisa. Fueron a comprar. Mientras iban a comprar, mientras se levantaba el que vendía, ¡me vende aceite! Espéreme que estoy durmiendo, espéreme que me levanto. Por favor, apresúrese. Sí, espéreme que me lavo los dientes. Espere que me visto. Espere que me pongo el calzado. ¿A cuánto me vende el aceite? No importa, se lo quiero comprar. Bueno, espéreme 3 minutos más, 5 minutos más, 10 minutos más. Y le vendieron aceite. Pero cuando llegó el novio, recibió a las 5 vírgenes sensatas que tenían aceite. Los 5 que levantaron la mano. Y cerró la puerta al novio. Cuando llegaron las otras, habrán comprado 25 litros de aceite cada uno. Aceite para 25 años. El novio les dijo, no las conozco. Cuando tenían que tener aceite, no lo tenían. Y esto es así el reino de los cielos. Habla de la segunda venida del Señor. El Señor vendrá y vendrá en nube de gloria, aún entre tantas posturas que hay, todos coinciden que la segunda venida el Señor vendrá. Hay una postura que habla del rapto, que primero va a haber un rapto y que en ese rapto uno será tomado y el otro dejado, estarán 2 en el campo, uno será tomado, el otro será dejado, estarán 2 en la cama, el marido y la mujer, uno será tomado y el otro será dejado. Y algunos entienden que es un rapto, lo que ya sería una segunda venida. Y cuando el Señor venga en nube de gloria, entonces sería una tercera venida. Y las Escrituras nos hablan de la segunda venida del Señor. ¿Qué es lo que yo creo? Que no va a haber un rapto de ese tipo. Que el Señor vendrá en nube de gloria y que sí uno será tomado y el otro será dejado. Que uno estará en la cama y uno será llevado y el otro será dejado. Que estarán 2 en el campo trabajando y que uno se irá con el Señor y el otro se quedará. Pero le voy a dar la respuesta a eso. El que se queda es porque no es un hijo del Señor. No hay otra versión. Hay posturas. Yo les abro el corazón mío y les digo, ¿cuál es mi postura? Es esta. ¿Qué es lo que tenemos que esperar? La segunda venida. Que el Señor vendrá. Claro que vendrá. ¿Cómo no lo va a venir si Él lo ha anunciado? Pedro dice directamente, el Señor es paciente con nosotros porque quiere que ninguno se pierda. Ocurre. No, pero el Señor está tardando. Tranquilo, el Señor vendrá. El apóstol Pablo lo explica claramente, dice, algunos dormirán y otros esperaremos la segunda venida del Señor. El mismo apóstol Pablo creía que él iba a ver la venida del Señor. Y en un momento ya se dio cuenta que
había que tener paciencia y que había que seguir predicando el Evangelio, y no le produjo ningún conflicto. Como a ninguno de nosotros nos puede producir ni debe producirnos ningún conflicto si no vemos la segunda venida del Señor. Algunos dormiremos, partiremos con el Señor y en algún momento vendrá el Señor y encontrará una iglesia. Y acá viene la cuestión: ¿cómo encuentra a esa iglesia? Dos cuestiones que yo quiero tocar. ¿Cómo nos vamos a la presencia del Señor? Si nos vamos con aceite o sin aceite. ¿No lo pensó? Porque está hablando el Señor de una iglesia que va a estar en pie, y el Señor vendrá en nube de gloria e iremos a su presencia y iremos junto con Él. Todo ojo le verá. Pero, ¿y los que parten de esta tierra? ¿Cómo están sus lámparas? ¿Cómo está mi lámpara? No si el Señor viene en nube de gloria a buscar a toda la iglesia en la segunda venida, sino si el Señor viene a buscar mi alma. Cuando el Señor habla de aquel hombre que era muy rico y que tenía tanta abundancia, tanto grano tenía, que dijo: me voy a construir más graneros y voy a ver cómo disfruto la vida, de qué manera disfruto la vida. El Señor le dice: ay, querido, esta noche vienen a buscar tu alma y tú planificando en dónde vas a guardar los granos. Y lo que les digo es: ¿estamos preparados si el Señor nos lleva a nosotros en forma individual esta noche? ¿Estás preparado? ¿Hay aceite en tu lámpara? ¿Estás preparado para esto? No estoy muy complicado con muchos quehaceres. No estaremos muy preocupados con tantas otras cosas, menos en el aceite que tiene que haber en nuestra lámpara. Y está el otro que tiene suficiente aceite en la lámpara, que su vida devocional es profunda, que su contacto con el Señor es profundo, que el estudio de las Escrituras es profundo, que ora al Señor, que busca al Señor, que está pendiente del Señor, que su antena está pendiente a esa señal que el Señor va dando por Wi-Fi, y que a veces uno dice: qué lindo que es estar en contacto con el Señor. Y está el otro que no sabe muy bien cómo sigue la vida. Es interesante porque a veces ocurre en personas, nos ha pasado, me ha pasado, encontrar personas que dicen: sí, quiero acercarme a Dios porque tengo esta necesidad con mi hijo, tengo esta necesidad con mi hija, tengo esta necesidad con mi marido. Y cuando resuelve esa necesidad con su hijo, con su hija, con su padre, con su marido, se resuelve esa necesidad, se da cuenta que no tiene ninguna necesidad de Dios. Y cuando uno comienza a predicarles el Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación, y que este Evangelio produce un montón de cosas en nuestra vida, no están dispuestos a pagar el precio. Y dice: no, es que yo lo que tenía era una necesidad con mi hijo, con mi hija, con mi padre, con mi cónyuge. Y no se dan cuenta que lo que tenían que tener era una gran necesidad en su corazón y no la pueden experimentar. Entonces no hay un encuentro con Dios. Y cuando no hay un encuentro con Dios, lo que nosotros generamos son creyentes que se autogeneran así, y que tal vez desde los púlpitos también tenemos un poco de culpa. Generamos creyentes que no tienen aceite en su lámpara. No lo tienen. No lo tienen porque no tienen interés, porque no lo hemos presentado bien y porque están cómodos de esa manera. Y no tienen aceite en la lámpara. La lámpara es muy linda, es de barro, como todas las de la época, sí. Pintada, sí. Con una mecha larga, sí. Pero no tiene aceite. Y no espera. No está en condiciones de esperar lo que tenga que esperar al Señor. Entonces todo lo vive livianamente, suelto. Y me pierdo la gran posibilidad de tener esta relación personal
con Dios. ¿Qué es esto el Evangelio? Las buenas nuevas de salvación, que a mí no solamente me salva, sino que me lleva a tener una relación personal con el Señor. Las buenas noticias. Me lleva a experimentar cambios en mi vida. Me lleva a dar pasos que en muchos aspectos tengo que renunciar a un montón de cosas. Y si no, pero yo no quiero renunciar a todo. ¿Y a qué tenés que renunciar? Y a veces uno no quiere pagar el precio. Las 5 vírgenes sensatas, hermanos, eran débiles también. Cabecearon, se durmieron. Pasa cuando a veces tenemos alguna vigilia, hemos tenido algunas vigilias, y cuando uno tiene una vigilia, llega a una determinada hora que hacemos a veces, hace un par de años tuvimos algunas muy seguidos todos los viernes, y a determinada hora comenzamos como a cabecear, está orando el hermano y está orando el hermano, Señor, y te ruego que pongas tu mano en la vida, y uno los escucha orando y uno empieza, y ya empieza, y se despabila. No le pasó nunca, a mí solo me pasó. Se va durmiendo. Imagínese, sí, claro que pasa, y siempre va a pasar, pero tiene que haber aceite en la lámpara. Me puedo dormir, pero tengo que tener aceite en la lámpara. Si no tengo aceite en la lámpara, es algo que tengo que rever con el Señor. Que tengo que pedir, Señor, quiero tener hambre de ti. Hay una canción que cantaba mucho tiempo que decíamos, tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu poder, de tu fragancia. Pero hay que sentir hambre, hay que sentir hambre, hay que sentir hambre. ¿Sabe que uno de los termómetros que te muestra cuál es el hambre que tengo es cuán seguido voy a la palabra de Dios? ¿Cuán seguido voy a la palabra de Dios? ¿Cuán seguido acudo a las Escrituras? A mí me impacta saber que la Biblia es la palabra de Dios que inspiró a hombres, el Señor, y a mujeres que pusieron esa lámpara llena de aceite y que el Espíritu Santo los usó para tener lo que nosotros llamamos la Biblia hoy. Dice la palabra de Dios. Imagínese cómo no acudir a la palabra de Dios. Cuando uno quiere hacer alguna pregunta rara de la vida, hoy se recurre mucho a la inteligencia artificial, inteligencia artificial, bien digo, y le quiere preguntar algo y le dice, por favor, resolveme cómo es esto de la vacuna, ¿es obligatoria esta vacuna? Y la inteligencia artificial te busca la mejor definición y te la da. ¿Cuánto nosotros tendríamos que acudir a la palabra de Dios? Que es la palabra profética más segura que tenemos, que nos va a alimentar, que nos alimenta, que nos sostiene, que allí encuentro que tengo vida con el Señor, que tengo contacto con el Señor, que estoy en una misma frecuencia con el Señor, que me va a dar la palabra que necesito, no solamente para mí, sino para el resto, para el resto. El reino de los cielos es, dice, como aquellas vírgenes que estaban esperando al novio. El reino de los cielos es. Y había 5 sensatas. Y las llevó a su recámara y se las llevó. Las otras 5 no entraron. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Que la salvación se pierde? No. Quiere decir que había mucha gente que estaba en los lugares y que no estaba definida. Ni siquiera del Señor eran, hermanos. Es tremendo esto. Es tremendo. Tiene que haber un compromiso tan grande. Días pasados, en una oportunidad, hubo alguien que le estábamos dando los primeros pasos para que se bautice.
había dicho hasta sí, Señor, yo te recibo, pero cuando le explicamos lo que eran los primeros pasos, lo que era vivir en comunión con el Señor, vivir una vida con el Señor comprometido, poner al Señor en primer lugar, ¿saben qué dijo? No, no estoy en condiciones de ser bautizado, ni quiero bautizarme. Pero estamos hablando de salvación. Estamos hablando de vida eterna. Vida eterna. ¿Sabe lo que esto significa? Eternidad. Cuando nos morimos, ¿a dónde vamos? Algunos creen que el día que uno se muere, bueno, ya está. ¿Será que creemos en la reencarnación? ¿En qué me reencarnaré después? ¿En un caracol? ¿En una oveja? ¿En un...? No, hermano, el caracol es caracol, la oveja es oveja, el ser humano es ser humano, hay vida una sola, y cuando nos morimos, nos vamos con el Señor, nos vamos al infierno. No hay un término medio. Nos cuesta creer esto. Nos cuesta. El Señor hablaba con claridad. La iglesia tiene que hablar con claridad. Tiene que hablar con claridad. Miren, hace unos domingos pasó algo. Vino un joven y entró, que había venido alguna vez a la iglesia, y vino alguna vez, y yo estaba por allí hablando, y intempestivamente entró, ya había terminado la reunión, y se acercó donde estaba yo, que estaba hablando con una persona, y un hermano se le acercó. Dice, ¿qué necesitas? No, lo quiero saludar al pastor. Hola, le digo yo, ¿cómo estás? Lo saludé, le di un abrazo, se fue. Ayer llega un comunicado a un grupo de pastores de acá de la ciudad y dice, tengan cuidado que hay un joven que se llama de tal nombre y tal apellido que fue a una iglesia y empezó en el lugar a romper todo y se acercó la esposa de un pastor para ver qué necesitaba y tenía un vidrio en la mano y le clavó la mano con el vidrio y le lastimó una arteria, la tuvieron que llevar a la mujer al médico y el mismo joven, el mismo joven que tiene problemas psiquiátricos. Que esto quiero que entendamos algo. Hay personas que pueden estar endemoniadas, claro, pero hay personas que son malas y que el demonio ni necesita que las use y que no están endemoniadas, son malas y pueden hacer daño. ¿Pueden hacer daño? Pueden hacer daño. Pero estaban en iglesias, recorren las iglesias, sí. Ni hijas de Dios, ni hijos de Dios son. ¿Puede ocurrir eso? Claro. Che, pero a ese hombre en esa iglesia no le echaron fuera demonio. Tal vez ni estaba endemoniado. Es malo. Días pasados me decía un hermano, una persona que había venido un tiempito acá a la iglesia, dice, yo quería ver el poder que había en las iglesias y llevé a un hombre a una iglesia y les rompió toda la iglesia. Yo digo, que era distinto al caso este que le estoy contando de ayer. Yo digo, qué tremendo, un hermano quería ver si en una iglesia había poder y le llevó un loco a que le rompa todo el lugar. Y bueno, hay que comenzar echándole fuera el demonio. Si el demonio no se va porque no está demonio, no está endemoniado, hay que agarrarlo entre 3 o 4 hermanos y hay que hablar con él. Usted me entiende, ¿no? Hay que hablar con él. ¿Y pueden ocurrir estas cosas? Claro que pueden ocurrir estas cosas. Pero la iglesia tiene que estar preparada no para este tipo de cosas que las tenemos que mirar de reojo, sino que tiene que estar preparada para tener mucho aceite en la lámpara, porque cuando hay mucho aceite en la lámpara, hay hasta discernimiento para saber lo que tiene que ocurrir.
Hay discernimiento, tiene que haber discernimiento. ¿Para qué? Para tener aceite, mucho aceite. ¿Para qué? Para poder movernos en este mundo tan necesitado. El tener aceite trae tantos beneficios, porque el Señor vendrá. Y me voy con Él si tengo aceite en la lámpara. Si no tengo aceite en la lámpara, la iglesia no es el lugar para perder el tiempo, para esparcimiento. Si quiere esparcimiento, uno puede ir al cine. Si uno quiere esparcimiento, puede ir a la cancha. Si uno quiere esparcimiento, puede ir a tomar sol, puede ir a esquiar, si tiene. Que todo esto está bárbaro, está bueno. Usted sabe que a mí me encanta el deporte, me encanta. Creo que está buenísimo que la gente haga deporte. No está mal hacer deporte, es bárbaro. Pero hacelo con aceite en la lámpara. Porque cuando lo hagas con aceite en la lámpara, tus prioridades van a ser que primero es Dios. Primero es Dios. Vuelvo a decirlo. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el aceite. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon. Todas. Y se durmieron. Todas. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Salid a recibirle. Hay premura, hermano. Hay urgencia. Hay urgencia. Yo no puedo poner aceite en tu lámpara. Puedo orar por vos, podemos ungirte si estás enfermo, pero sos vos la que tenés el grifo con el Señor. Con el Señor. Señor, llena mi lámpara. Señor, llena mi corazón. Señor, atráeme a ti. Señor, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito. En una oportunidad, me acuerdo hace muchos años, había venido una jovencita que ella se pone de novio con un joven, se va a vivir con el joven, una chica que amaba a Dios a su manera y se va a vivir con el joven. Y en un momento comienza a estar muy preocupado porque el joven comienza a hacer cosas en la vida cotidiana. De noche no podía dormir, se levantaba sonámbulo y viene a hablar conmigo y me dice, tengo problemas, no sé cómo hacer para resolver esto. Claro, el joven había estado en un montón de cosas raras, había sido un banda, había estado en trabajos diabólicos, había estado en un montón de cosas que hacían que su vida espiritual sea un volcán. Y de pronto, unida a una hija de Dios, era dinamita eso. No tenía paz ni él, ni tenía paz ella. Él no quería recibir a Cristo, no quería renunciar a todo lo que había vivido y experimentado. No quería nada de esto. Y ella me preguntaba y me decía, no sé qué hacer. Y yo yo sé lo que tendrías que hacer. Y vos también. Y vos también. Era tan grande el amor que sentía hacia la persona que... ¿Qué haces ahí? Qué difícil, ¿no? Cuando los sentimientos juegan por sobre encima de la voluntad de Dios, sobre lo espiritual. Por eso el apóstol Pablo decía claramente, no os unáis a yugo desigual. Y decía
¿Qué relación tienen la luz con las tinieblas? Imagínense, aún en las iglesias hay personas que se casan, se aman, están en el Señor, y después hay divorcios. Y dice, mire el yugo desigual hasta dónde llega, pero amaban las dos al Señor, pero los dos servían al Señor, pero en un momento uno de los dos pateó el tablero y mandó todo a pérdidas y ganancias. Qué fuerte, ¿no? Sabe de lo que le hablo, ¿no? Yo sé de lo que hablo. Imagínese cuando uno se encuentra con casos. No, él era un banda. Ah, mirá, como si. No, era lector del Villiquen. Era lector del Anteojito, compraba el Paturucito. No. Hay cuestiones que son tan importantes en nuestra vida. Hay decisiones que son tan importantes en nuestras vidas que nuestra lámpara tiene que estar llena de aceite. Si no está llena de aceite, voy a tener problemas, voy a tener dificultades. Y el reino de los cielos es esto. Porque hermano, créame que va a pasar lo que dijo el Señor, va a pasar. Van a estar dos trabajando en el campo y uno se va a ir con el Señor y otro se va a quedar arando. Van a estar dos durmiendo en la cama y uno se va a quedar calentito en la cama y el otro se va a ir con el Señor. Y el que se quedó calentito en la cama va a ir a buscar el mate para llevarlo a la cama y dice, ¿dónde está fulano? Fulano, ¿dónde estás? Se fue con el Señor. Mejor que se vayan los dos con el Señor, ¿no? No me animo a preguntar ahora, ¿quién es el sensato? ¿Quién está con las vírgenes sensatas? ¿Quién con las insensatas? Esto es para que lo resuelvas vos. ¿Vieron cuando los chicos le mandan en el cuaderno de comunicación, mire que le mandamos un trabajito para hacer con el nene, la tarea en el hogar, tarea para resolver en el hogar? ¿Vieron cuando hay uno que dice, estoy enojado con la iglesia, y me enojé con aquel hermano, y me enojé con el pastor, y me enojé con este, y no quiero, y tengo miedo que en la iglesia me expriman, y tengo miedo que en la iglesia me quieran cambiar la vida? Hermanos, el Señor tiene que cambiar nuestras vidas. Claro que tiene que cambiar nuestras vidas. Puede cambiar nuestras vidas el Señor. ¿Es nuestra vida igual de aquel momento que lo conocimos? Les digo honestamente, gracias al Señor, gracias a Él, que Él cambió mi vida. Menos mal, hermano, menos mal. Yo le doy gracias al Señor que ha cambiado mi vida. Y le digo, seguí cambiándola, Señor. Seguí cambiándola. Seguí obrando en mi vida. Seguí llenándome la lámpara de aceite. Señor, tiene poco aceite mi lámpara, poneme de tu aceite, Señor. Miremos cómo está nuestra lámpara, miremos. Yo muchas veces tengo la lámpara con poquito aceite, ¿eh? Y me desespero ahí cuando digo, Señor, a veces estoy afligido. Uy, la hermana fulana de tal no viene porque está enfermo. Uy, el otro que se rebeló, el otro que se enojó con el otro que se enojó, el otro. Y a veces los pastores estamos resolviendo cosas que no tendríamos que resolver. A veces los pastores somos todólogos. Tenemos que saber de psicología, de medicina, de ingeniería, de arquitectura, de colocación de pisos, de techos, y no sabemos nada, hermano. Los pastores tenemos que saber de lo espiritual, del Señor. Tenemos que aconsejar en esto. En esto tenemos que aconsejar y ver que los hermanos puedan tener mucho aceite. Tanto aceite que cuando los pastores tenemos poquito aceite, vamos y decimos, Víctor, ¿me das un poquito de aceite? Porque me la pasé ayudando y necesito un poquito de aceite. Transferime aceite. Yo sí te voy a dar si vos necesitas. Necesitas aceite, yo le voy a decir, Señor, llena esa lámpara, ese corazón duro.
hermano, le hablo no como el que tiene un montón de aceite. Mire, hoy ungimos con aceite a los hermanos, como dice las Escrituras. Y sabe, acá debe haber 1 milímetro de aceite. Usted lo hace así y no sabe lo que tarda en llegar el aceite. Para ungirlos, ungimos con aceite, como dice Santiago, las Escrituras. Oramos por los enfermos. No sabe qué poquito aceite que hay así. ¿Sabe? Yo muchas veces tengo poquito aceite. Si usted cree que yo le estoy hablando como alguien que tiene la fábrica del aceite, le digo, yo tengo así de poquito aceite muchas veces. Y yo no quiero que a usted le pase lo mismo. Y a veces el Señor me despierta a la madrugada y le digo, Señor, llena mi lámpara. Porque a veces estoy preocupado por el hermano, por el otro, por el otro, por el otro. Y necesito que llenes mi lámpara, porque estoy como las vírgenes insensatas. Y soy el pastor de ustedes. ¿Entiende lo que le digo? Muchas veces el Señor me hace tocar fondo y me dice, y usted ni se entera, ¿eh? Usted no se entera. Digo, Señor, estoy preocupado con esto, con aquello otro y con aquello otro. Y ahí pateo el tablero y digo, no, Señor, necesito que mi corazón esté lleno de tu aceite. Yo lo necesito. Señor, no me hagas estar ni 10 minutos sin darme cuenta que me falta aceite. A veces nos falta esto y seguimos como si nada. Es como cuando vamos en el auto y se nos prende la luz amarilla. Tenemos poco combustible. Hace poco íbamos a Tandil en mi vehículo. Iba con Roberto y le digo, y otro hermano, y creo que Matías, y le digo, Roberto, no sé si llegamos a la próxima estación de servicio de Tandil. ¿Cómo andás para empujar? Me dice, no. ¿En serio? Me dice. Sí, y tengo otra mala noticia. Mira, allá hay una loma. Que el auto no se nos quede antes de la loma, porque tenemos que empujar la loma. Creo que con vos íbamos, Richard. Y Richard me dijo, me bajo antes de la loma, dice. Y la luz amarilla estaba prendida de verdad. Pero yo sabía que llegábamos. Cuando llegamos a la estación de servicio, gracias, Señor, dice Roberto. Ya me veía empujando el carro viejo que tengo ahí, hermoso, no lo cambio por ninguno. ¿Sabe? En lo espiritual nos pasa lo mismo. Yo si soy tu pastor te digo, por tu propio bien tiene que haber aceite en tu lámpara. Por tu propio corazón. Por tu propia vida. Por tu propio caminar. Amén. Tenemos la mesa preparada, el pan, el vino. Y que nuestros ojos espirituales se abran en esta noche para que el Señor pueda llenar nuestra lámpara. Que tu lámpara esté llena. Que tu lámpara esté llena. Que tu lámpara, que tu lámpara, que tu lámpara. No mires la del otro, si el otro, ¿cuánto aceite tendrá el otro? ¿Saben?
Una vez me contaba un hermano de otra denominación y él me abría su corazón. Había dos jovencitas que estaban en el culto, un culto como el nuestro. Y escucha que dos jovencitas están hablando y le dice una a la otra, una se llamaba, vamos a poner un nombre, Pepa, y la otra Mónica. Y Pepa le dice a Mónica, ¿viste? La hermana Gracielita no se metió en el culto. Y Mónica le dice a Pepa, tenés razón. Me fijé que la hermana Graciela no se metió en el culto. Nosotros sí nos metimos en el culto. Tenían tiempo Pepa y la otra hermanita de mirar a los demás. Procura tener aceite en tu lámpara. Olvídate si Graciela, Mónica, Pepa tienen aceite en su lámpara. Procura tener aceite vos. Que no tengas que ir a comprar a último momento. Porque el Señor quiere tener un encuentro contigo. Una relación personal con vos. Amén. Amén. Yo te invito a que te pongas de pie, que podamos rodear esta mesa. Vamos a participar de la cena del Señor. Tan precioso. Sí.